Este es el segundo video de este ciclo. En este video vamos a explicar, a tratar de aclarar, ¿no es cierto?, qué son los materiales compuestos, cómo funcionan los materiales compuestos en general. Los materiales compuestos a lo mejor uno tiende a asociarlos con la fibra de carbono, con la fibra de vidrio, tiende a asociarlos tal vez con Kevlar, con los aviones, con a lo mejor, no sé, ese tipo de tecnologías, pero en realidad los materiales compuestos son materiales que se encuentran de manera natural en muchos tipos de construcciones, en la naturaleza, ¿no es cierto? No son para nada necesariamente siempre el plástico y la fibra que uno se imagina. Los materiales compuestos funcionan bajo la misma lógica que funciona, por ejemplo, la construcción o la constitución de un árbol. Si ustedes me acompañan acá y observamos este árbol, las fibras de este árbol, ¿no es cierto?, las fibras de celulosa van creciendo con la forma del árbol y van alargándose, ¿no es cierto?, describiendo las distintas ramas del árbol. Las fibras de celulosa son, ¿no es cierto?, un material fibroso que está unido entre ellas por lignina. La lignina en este caso vendría a ser el equivalente a lo que nosotros vamos a usar como resina. Es decir, tenemos una fibra, ¿no es cierto?, que en este caso es la celulosa, y tenemos una matriz o un sustrato que mantiene estas fibras juntas, que en el caso del árbol es la lignina, y en el caso de los materiales compuestos que nosotros vamos a usar son las distintas resinas. Esta es la misma lógica. La gracia de la fibra de vidrio un poco es que uno es capaz de fabricar esto. Así como antiguamente, ¿no es cierto?, los carpinteros de Rivera tenían que ir a un bosque a buscar, por ejemplo, esta pieza o esta parte del árbol para fabricar la roda, ¿no es cierto?, y cortar esta parte del árbol y fabricar la parte de adelante del barco, ¿no es cierto?, o necesitaban tal vez una curva más suave como la que está arriba en el árbol, ¿no es cierto?, y con eso fabricaban la cuaderna. De la misma manera, nosotros ahora vamos a fabricar, ¿no es cierto?, la pieza que necesitamos alineando las fibras. En el árbol, las fibras tenían que encontrarse alineadas ya, alineadas por la naturaleza, alineadas por las características en las cuales creció el árbol. En nuestro caso, nosotros tenemos la gracia, ¿no es cierto?, de trabajar con fibra de vidrio, que nosotros podemos fabricar esa condición, podemos emular esa condición. Entonces tenemos distintos tipos de fibra, y en este caso, por ejemplo, ustedes ven acá que hay un tejido. Este tejido, ¿no es cierto?, en este caso es woven roving, y es un tejido que está traslapado. Las fibras pasan unas sobre otras, ¿no es cierto?, como el tejido de cualquier polera. Este tipo de tejido tiene mucha fuerza en esta dirección, ¿no es cierto?, o en esta dirección. Es muy resistente, pero es muy débil en direcciones diagonales, ¿no es cierto?, porque las fibras van a tender a moverse de esta forma, y eso es inconveniente. Entonces, en esas direcciones pierde resistencia. En este caso es un botecito muy simple, y en realidad las características estructurales que tiene son bastante básicas, y por eso ocupar un laminado de estas características no es muy grave. Pero nosotros en general tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto?, de las características estructurales que nos entrega cada fibra para poder elegir bien la fibra al momento de hacer reparaciones. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una reparación en la cual la carga va a estar a lo largo de la fibra, ¿no es cierto?, va a estar a lo largo de la pieza, nosotros entonces tenemos que poner las fibras mayoritariamente a lo largo de la pieza, ¿no es cierto? Lo mismo, si la carga va a ser transversal a la pieza, tenemos que poner las fibras alineadas, ¿no es cierto?, con la dirección transversal. Entonces siempre hay que tratar, ¿no es cierto?, de que las fibras estén alineadas con la dirección del esfuerzo. Eso es súper importante. Y la resina nos va a permitir configurar lo que nosotros queramos. Nosotros podemos orientar las fibras, ¿no es cierto?, de la manera que deseemos dentro de una estructura, y fijarlas con la resina, de manera de generar, ¿no es cierto?, esta estructura que tiene la resistencia exactamente en las direcciones que uno quiere. Y esa es la gracia de los materiales compuestos, un poco ser capaz de identificar eso y utilizarlo en nuestro beneficio es la gracia. La gracia es que los materiales compuestos tienen características que se llaman anisotrópicas, es decir, que no tienen la misma resistencia en todas las direcciones del material. Por ejemplo, una piedra, ¿no es cierto?, en todas las direcciones, si uno la somete a cargas, tiene la misma resistencia. Si uno la mueve, si uno la trata de estirar en una dirección o en otra dirección, tiene más o menos la misma resistencia. La madera, en cambio, no. La madera en la dirección de la veta tiene una resistencia, y en la dirección transversal a la veta tiene otra resistencia. Esa diferencia es la que uno tiene que ser capaz de identificar y ojalá ocupar en los materiales compuestos. Acá entonces vamos a ver, si me acompañan en esta caja, vamos a ver los tipos de resinas que tenemos. Nosotros vamos a usar básicamente, durante este curso vamos a mostrar dos tipos de resinas. La resina poliéster, que es esta resina que está acá,
viene obviamente en distintos formatos. Esta es la que yo pude encontrar en una tienda acá. Estoy en Estados Unidos grabando este video, por eso las instrucciones están en inglés. Pero esta resina es bastante estándar, la van a encontrar en Chile, la van a encontrar en todas las partes del mundo. Es resina poliéster, se llama, resina poliéster. Es la resina más barata, es la resina más accesible, es la resina de la cual están construidos el 90% de las embarcaciones y de las piezas de fibra de vidrio del mundo. Es una resina que tiene propiedades químicas bastante buenas, no es una resina que mecánicamente sea excepcional, pero la verdad es que cumple bien las funciones de lo que uno en general necesita. Esta resina viene lo que se llama preacelerada, es decir, el acelerante de esta resina ya viene incorporado y se hace reaccionar con este catalizador. ¿Ok? Después vamos a hablar bien de las proporciones del catalizador y de cómo es el comportamiento, ¿no es cierto?, de esta resina, pero es un producto químico que se endurece, esencialmente. Esa es la gracia que tiene, ¿no? O sea, este producto químico, uno le añade otro químico, lo hace reaccionar y se endurece y forma un bloque rígido. Esta resina que tenemos acá es resina epóxica y también tiene su endurecedor, que es este que está acá al lado, ¿no es cierto? La resina epóxica es una resina de mucha mejor calidad estructural. Es una resina mucho más resistente y es una resina sobre todo cuyas características adhesivas son mucho mejores. Se adhiere mucho mejor a la superficie. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra pequeña embarcación vamos a fabricar una pequeña pieza de madera. En esa pieza de madera tenemos que usar resina epóxica, ¿ok? Es lo recomendado. Si usáramos resina poliéster, la resina poliéster no se va a adherir todo lo bien que nosotros necesitamos. Entonces, para ese tipo de aplicaciones vamos a usar resina epóxica. Existe además la resina vinilester, que en este curso no la vamos a mostrar, solamente la vamos a mencionar. Es una resina de una calidad intermedia entre la poliéster y la epóxica. Puede usarse para laminados de alta resistencia, por ejemplo, laminados con carbono, laminados con Kevlar, pero para usar en madera, ya yo diría que lo mejor es usar resina epóxica. Y para usar en aplicaciones tradicionales o normales, ¿no es cierto?, baratas, rápidas, lo mejor es usar resina poliéster. Estos entonces son, como les decía, el equivalente, ¿no es cierto?, son el producto que mantiene las fibras unidas, son el elemento que le da esta característica dura al material compuesto. Las fibras le dan la resistencia, pero para que estas fibras se mantengan unidas, para que trabajen todas juntas efectivamente, necesitamos proveer un sustrato, ¿no es cierto?, necesitamos una resina que las haga trabajar en conjunto. Si las fibras no trabajan en conjunto, lo que va a pasar es que a lo mejor una fibra, ¿no es cierto?, va a estar más sometida a carga, se va a despegar del conjunto, se va a cortar y así van a empezar a cortarse una a una todas las fibras de una estructura. Entonces lo importante es que las fibras dentro de lo posible trabajen lo más juntas posible. Las fibras, ¿no es cierto?, se impregnan con esa resina, se empapan con esa resina y son estos materiales que tenemos acá. Todo lo que nosotros vamos a ver es fibra de vidrio, ¿ok? La fibra de vidrio se fabrica a través de la fundición de componentes primariamente de silicio, esencialmente vidrio fundido, estirado en hebras muy pequeñas. Se fabrican en unos crisoles en los cuales se funde el vidrio y tienen estos crisoles unas salidas con muchos hoyos pequeños y estas salidas empiezan, ¿no es cierto?, a chorrear, por así decirlo, el material fundido y se transforman en unas fibras muy finas. Estas fibras muy finas son las que vemos aquí. Ustedes me acompañan, ¿no es cierto? Cada una de las fibras de vidrio está formada además por muchas fibras pequeñas. ¿Se fijan? Uno lo puede desmenuzar y mostrar cómo son muchas fibras pequeñas. Y estas fibras que se obtienen en una sola hebra pueden luego, industrialmente, ordenarse en distintas presentaciones. Y esas presentaciones algunas de esas presentaciones son las que tenemos aquí. Tenemos una presentación, ¿no es cierto?, en un tejido sencillo, que ven ustedes, ¿no es cierto?, que es un tejido en el cual algunas fibras pasan por arriba, otras pasan por abajo, ¿no es cierto?, y esto entonces genera una cierta consistencia que es propia de este tejido. Tenemos un tejido biaxial. Luego vamos a hablar de la diferencia entre esos dos tejidos, ¿no es cierto?, pero aquí tenemos fibras que unas están encima de otras. Tenemos un tejido que se llama mat, que es esta tela, ¿no es cierto?, de forma aleatoria, ¿no es cierto?, que son hebras que son unidas por un binding, por un elemento unificador y que hacen que esto tenga esta consistencia, pero en realidad las hebras en sí son muy cortitas, son hebras que cada una, ¿no es cierto?, tiene una longitud muy
muy corta, no tienen una continuidad muy grande estas hebras, simplemente están unidas por un elemento unificador relativamente débil. Luego vamos a hablar, ¿no es cierto?, para qué sirve cada una de estas fibras. Y esta es una fibra un poco más sofisticada que tiene mat por un lado, si ustedes se fijan, y tiene hebras orientadas de forma biaxial en esta dirección por el otro lado. En un siguiente video, ¿no es cierto?, vamos a explicar exactamente por qué encontramos todas estas diferencias y en qué caso usamos qué fibras y qué resinas. Pero lo importante de esta sección es entender que los materiales compuestos tienen que tratar de extraer de cada componente, de cada uno de estos componentes que componen el material compuesto, ¿no es cierto?, tienen que extraer lo mejor de sus características. De las fibras hay que extraer la resistencia a la tracción, ¿no es cierto? Las fibras hay que tratar de que trabajen en la dirección de la fibra, que provean esa resistencia a la tracción, y de la resina tienen que proveer la resistencia a la compresión, es decir, la resina tiene que ser este material duro que si uno lo aprieta resiste y que mantiene todo esto cohesionado. Entonces, así se obtienen las mejores características de los materiales compuestos. De la misma manera, por ejemplo, que el concreto reforzado, ¿no es cierto?, el hormigón armado, tiene hormigón para resistir la compresión y tiene la armadura de fierro para resistir la tracción, por ejemplo.